compartirles pues, realmente interesantísimo tema, ¿no? Que es cannabinoides y el uso de cannabinoides, en especial de fitocannabinoides, en tiempos de SARS-CoV-2. Vamos a ver qué dice la ciencia. Sí, no, estamos inventando. ¿Qué dice la ciencia? Tengo que admitir que no presento ningún conflicto de intereses para ninguna empresa. El trabajo que les comparto es investigación y experiencia propia. No he sido contratado por nadie. Realmente esto es trabajo libre y he sido remunerado por ICANN para esta presentación que les comparto. Yo soy el doctor Luis Miguel Rujana, a lo mejor ya me conocieron en otras pláticas, pero aún así les quiero mencionar rápidamente que yo soy egresado del Hospital Universitario de la ciudad de Monterrey como anestesiólogo. Después de ahí cursé la subespecialidad de medicina del dolor e intervencionismo en el Hospital General de México. En 2015 tuve la oportunidad de ser cofundador y autor principal del servicio hospitalario Hospital Sin Dolor en el Hospital Ángeles de la ciudad de Tijuana. En 2016 tuvimos la oportunidad de ser aceptados por Neurofarms Holistic Laboratories en Miramar, en el sur de California, Estados Unidos, para recibir capacitaciones en materia. En el 2017 pues, fundamos una asociación civil sin fines de lucro en la ciudad de Tijuana, misma que operó de 2017 a 2019. Desafortunadamente ya está extinta este proyecto. Pero esto nos dejó bastante, nos dejó esta firma de consultoría médico-legal. Esta firma se ha encargado desde el inicio de 2019 a dar asesorías, consultorías a grupos particulares y a grupos públicos en materia legal y clínica de cannabis medicinal. A inicios de este año iniciamos la Asociación Mexicana de la Terapéutica Canábica, misma que sigue en trámite por la situación actual que estamos viviendo. Y de igual manera, la publicación de mi compendio llamado La Canagnosia, Bases Canábicas de la Terapéutica, seguimos en trámite. Tenemos un freno de mano por la pandemia, pero en cuanto esté listo se los hago saber. Actualmente trabajo como médico especialista en dolor, un médico intervencionista con medicina regenerativa en la ciudad de Tijuana y terapia canábica. Como les comentaba, tuvimos la oportunidad de crear esta sociedad en donde se encargó esta sociedad de recibir pacientes del sur de California, de Estados Unidos, aquí en Tijuana. El paciente cruzaba la frontera con su medicamento por su cuenta y simplemente un servidor aquí los titulaba. Les daba la consulta canábica, les daba la consulta algológica y el paciente regresaba a casa con un diagnóstico algológico y con un diagnóstico canábico. Y estos eran entregados al laboratorio donde tenemos un sistema de comunicación, por llamarle, y entonces el laboratorio recibe el paciente con la formulación que salió de nuestro consultorio y entonces el paciente adquiere una presentación 100% personalizada para su padecimiento. Entonces, pues gracias a estos eventos que hicimos en el Centro Cultural de Tijuana en 2 ocasiones, pues nos abrió las puertas, conocimos personas en el sur de California y pues nos dejó experiencias muy bonitas, experiencias tristes, gratas, bastante desagradables, hasta de miedo, pero todo en un saldo positivo. Es importante, entrando ya en materia, que recordemos que el sistema endocannabinoide, clásicamente, en los 90s, cuando se empezó a hablar de él, pues era representado por 2 receptores, el CB1, que estaba en el sistema nervioso central, y el CB2, que estaban alrededor del sistema inmunológico en el cuerpo. Falso, ya no es eso. Ya sabemos ahora que el sistema endocannabinoide es más que está en el sistema nervioso central y el sistema inmunológico, está en toda la economía. Es representado por 3 receptores, los CB1, CB2 y los receptores vaniloides o los receptores dependientes del voltaje. En donde aquí es donde empieza la terapéutica, en la anatomía del sistema endocannabinoide. ¿Por qué digo la terapéutica? Porque ahorita existe el boom y el amor romántico por el cannabidiol. Yo no tengo odio romántico ni amor apache sobre ninguna de las moléculas. Yo tengo amor por el buen uso de esta medicina desde un punto de vista holístico, en donde el THC es un agonista débil, pero de los 2 receptores, CBD o cannabidiol a su vez, solamente es agonista de los receptores CB2 y de los receptores dependientes del voltaje. De modo que ninguna molécula cannabinoide me abarca todos los receptores. Esta es un buen
dosificante. Este es un buen discusión para fortalecer o promover el uso completo de un extracto canábico, claro, a concentraciones legales y razonables, pero en amplio espectro. Esto significa una terapia canábica de amplio espectro. Les comentaba los receptores, como creíamos, antes estaban representados nada más en las células, en las membranas celulares. No, ya sabemos que no. En esta publicación es un estudio pues, de revisión realmente de 2019. Nos habla de la anatomía y la disposición de los receptores cannabinoides, en donde la autora o los autores nos dejan claro que los receptores no nomás están a nivel de la célula, de la membrana celular, sino están dentro de la célula, en los organelos, están dentro de la célula, en el núcleo y en el nucleolo. Está prácticamente implicada en todos los organelos de las células, ¿sí? Entonces, el agonismo de distintos receptores en distintas partes de la célula será diferente. ¿Y a qué se debe de que solamente haya agonismo a nivel de membrana? ¿O qué requiero para que haya un agonismo intracelular? Pues la dosis. La dosis como todo. Porque la dosis es la que determinará si hay un agonismo a nivel de mitocondria, donde si la persona se intoxica con THC, puede perder momentáneamente la percepción del tiempo. Y eso es muy común en las personas usuarios de marihuana o de cannabis con fines recreativos. ¿Y por qué sucede eso? No porque se intoxique, entre comillas y subrayado y paréntesis. Simplemente fue una dosis necesaria para crear agonismo intracelular. Es importante que recordemos la composición básica del sistema endocannabinoide, representado por sus receptores, ya les comentaba cuáles, las enzimas degradadoras o reguladoras, en donde la hidrolasa, sobre todo, ha sido un sustrato de estudio para la síntesis de moléculas análogas, inhibidoras de la enzima inhibidora, con el fin de promover, pues obviamente, la retención del endocannabinoide a nivel de la hendidura sináptica. Claro que han fracasado todas estas moléculas sintéticas. Los ligandos endógenos o los endocannabinoides son 4. Realmente los más representativos son la anandamida, AEA, y el 2-AG. Anandamida, como dato curioso, significa dicha. Es la molécula de la dicha. El sistema endocannabinoide, para poder entenderlo un poquito más, tenemos que dejar claro que el universo completo y holístico de los cannabinoides que están en la cannabis regulan y antagonizan efectos, hacen las dos cosas al mismo tiempo, se autorregula a través del sistema endocannabinoide. Juega un papel crítico en todos los procesos fisiológicos del comportamiento humano. Ya todos sabemos que es el que interviene en la regulación de la fiebre, coordinación motora, percepción del dolor, sueño, apetito, emociones, neurodesarrollo, personalidad. Muchísimo está implicado el sistema endocannabinoide. De modo que el entendimiento claro de la farmacocinética será esencial para la comprensión. Tengo que señalar que en esta plática, específicamente cannabinoides y COVID, yo me referiré única y exclusivamente a los cannabinoides administrados por la vía oral o cualquier análogo agonista a los receptores cannabinoides que son ingresados al cuerpo por la vía oral. Nunca me referiré por la vía inhalada, ni mucho menos por la vía fumada a través de un proceso de combustión o pirrólisis. Les llamamos cannabinoides a todas las sustancias activas que se van a unir a los receptores. Punto final. Sea THC, sea sustancia aromática que no es cannabinoide, sea otra sustancia antioxidante que está en la planta. Si se une el receptor, es considerado fitocannabinoide. ¿Y por qué el resto de los vertebrados? Porque desde los vertebrados al humano, todos tenemos sistema endocannabinoide, no nomás nosotros ni los perros, todos los vertebrados. No únicamente la planta cannabis produce cannabinoides, como les comento. Otras plantas similares producen cannabinoides
y producen otras moléculas llamadas terpenos contenidas en la cannabis. Los fitocannabinoides son los productos, vamos a decir, es el propósito de vida de la planta, ¿ok? En donde los más representativos son estos dos, pero sabemos que existen más de 80 cannabinoides, algunos autores dicen 70, otros dicen 80 cannabinoides, y más de 400 moléculas terpénicas. ¿Qué son los terpenos? Los terpenos son otra sustancia bioactiva contenida en la vesícula, es decir, en el tricoma, donde reside el THC en la planta, y esta molécula es representada por un olor o un aroma. Son sustancias poliólicas con gran actividad en el de los receptores cannabinoides de todos los vertebrados. Entonces, estas moléculas terpénicas son importantes para un efecto terapéutico canábico, además de los cannabinoides. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Aquí les comparto 4 trabajos realmente recientes, importantes, muy grandes, que sustentan esto que les estoy diciendo, que hay que considerar a la terapia canábica en su totalidad. Es decir, a la cannabis, si vamos a usar cannabis, sus sustratos, para un tratamiento, usemos todos, no nomás una u otra molécula. Y estos autores nos dejan claro por qué en estos trabajos debemos, para lograr una mejor eficacia, debemos utilizar cannabinoides como tales y moléculas terpénicas, los terpenos que son representados por olores. A mi vez, el año pasado yo me empeñé a hacer un trabajo descriptivo del efecto, vamos a llamarle, del mecanismo de acción del cannabis medicinal, en donde yo describo el llamado efecto séquito en español o entourage effect en inglés, que significa el efecto del séquito. Y ya esto va enfocado al efecto producido, terapéutico por supuesto, producido tanto por cannabinoides como tal, y los terpenos, que los dos hacen sinergia, a eso le llaman el efecto séquito. En este trabajo, el propósito fue describir el mecanismo de acción de los terpenos de todas las cepas canábicas que existen, en donde estos terpenos son representados, como les he comentado ya varias veces, por un olor que se encuentran en otras plantas además del cannabis. Por ejemplo, el romero, el olor a romero, ese olor característico es gracias al pineno, al alfa-pineno, el terpeno más abundante en el romero, más abundante en la naturaleza. Y este terpeno es sumamente volátil. Si pasan ustedes al lado de un romero en un jardín, les va a dar el olor. Bueno, están recibiendo pineno en ese momento. Cognitivamente cuenta con propiedades de alerta, euforia, retención en memoria, entre otros, y efectos terapéuticos. Es potente antiinflamatorio por medio de la inhibición de la prostaglandina E2 y es gran broncodilatador. De esta manera, el resto de la gran familia de los terpenos, así se les llama a estos terpenos que estamos viendo, limoneno, cariofileno, mirceno y linalol, estos están en una franja de color, no porque a mí me gustó este color, sino porque en el espectrofotometría cada terpeno es representado por un color. Entonces, a nivel mundial es un lenguaje de comunicación. Si vemos las franjas de color morado, ya sabremos que estamos hablando de linalol. Entonces, esa cepa canábica y una rayita canábica en su empaque es porque predomina este terpeno. Y así sucesivamente para todos los demás terpenos. Pero sí es importante que mencione el cariofileno, que está en medio en azul. El cariofileno, además de estar en cannabis, se encuentra ricamente en la pimienta negra y en el clavo, que es el principal terpeno antidolor y antiinflamatorio del cannabis. Es agonista puro del receptor CB2, ¿sí? Además de la molécula canábica, el terpeno también es agonista, fíjense, en este receptor. Por lo tanto, es el único terpeno ansiolítico no sedante. Y el cariofileno cuenta con propiedades sumamente importantes antiinflamatorias por inhibición de la prostaglandina E1. El mirceno lo vamos a encontrar, además de cannabis, está en mango, en tomillo y en núculo. Por eso algunos expertos, platicando con un señor que se llama Ethan Russo en Los Ángeles, él nos recomendaba que le diéramos al paciente un mango
media hora antes de su medicamento, porque el mango es la fruta más rica en mirceno y esto va a provocar una sinergia importante con el mirceno que va a recibir en su medicamento. Vamos haciéndolo como un tipo de maridaje. Entonces vamos a hacer más sinergia y más efecto terapéutico. El mirceno es el terpeno causante del efecto sedativo del cannabis. Es el causante de la relajación muscular intensa del cannabis. No es el THC, es el mirceno. Y es el causante del aspecto facial que el usuario lúdico recreativo adquiere después de una dosis importante. El efecto así de somnoliento es por la relajación muscular importante de todos los músculos de la cara. Por eso tienen la cara como el dormilón de Alicia en el País de las Maravillas. Y como conclusión, sí, coincidimos con el resto de las literaturas. El mirceno es el terpeno más predominante en todas las cepas que existen en el mundo y el cariofileno es el segundo. Entrando más a detalle, ya todos sabemos que existen más de 70, más de 80 cannabinoides, moléculas canábicas. Sin embargo, aquí les pongo las más representativas, en donde las que tienen la terminación A quiere decir que cuentan aún con su anillo carboxilo, es decir, que se encuentran en un estado crudo. No han sido expuestas al calor, porque el calor ayuda al proceso de descarboxilación. Una molécula descarboxilada se va a comportar diferente en la barrera hematoencefálica, de modo que THCA no penetra la barrera hematoencefálica de la manera que el THC sí lo penetra. De modo que el THCA y el CBDA pueden ser utilizados con gran seguridad, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? Porque son precursores de la sustancia activa después de pasar por el efecto del primer paso. Les comentaba que el propósito de vida de la planta es su fruto. Y su fruto, como todas las demás plantas, en este caso, es el THC. Básicamente, es el THC. El fruto se encuentra embebido en una vesícula que se llama tricoma. Esa vesícula, si no es podada, si no es cosechada, va a terminar de madurar, así como un plátano sigue cambiando su coloración a café oscuro. Igual, el THC seguirá madurando hasta convertirse en cannabinol CBN. Cannabinol es aún más potente cognitivamente o para pasar la barrera hematoencefálica que el THC. Tiene más propiedades analgésicas, es más potente, inductor de sueño. Dependiendo de la vida de la planta, serán los cannabinoides que obtendremos de ella. Si la dejamos madurar en su totalidad, tendremos THC. Si no la dejamos madurar en su totalidad, pues tendremos tallos y ramas primarias y secundarias, en donde estas tendrán CBG principalmente, el cannabigerol, que es el cannabinoide precursor de todos los demás. Entonces, esto es un dato curioso. Dependiendo la madurez, la edad de la planta, es el tipo de medicamento que me va a brindar. Entrando un poquito más en materia, sobre el impacto de los cannabinoides de cannabis en los pulmones, porque sí sería absurdo realmente hablar de marihuana o de cualquier ruta de administración inhalada si vamos a hablar de COVID o vamos a hablar de cualquier afección a nivel pulmonar. Por supuesto que no. En este trabajo que les presento, este trabajo es impactante y eso que no es tan reciente. Este trabajo habla de la participación del sistema endocannabinoide en los pulmones. En las primeras diapositivas yo les había dicho que clásicamente habían dicho que estaba el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Ya sabemos que no, ya sabemos que está en todos lados y está en los pulmones. Si hacemos un cepillado bronquial, un lavado bronquial a través de una broncoscopía y hacemos un citológico a nivel de microscopio, una tinción de hematoxilina y eaucina, vemos que el 90% de las células son macrófagos alveolares. Después de eso están las células dendríticas, ¿sí?, que en conjunto con los macrófagos alveolares van a expresar receptores CB1 y CB2. ¿Sí? Estas células linfocíticas o inmunológicas que residen en el tracto respiratorio contienen receptores
para cannabis. Los eosinófilos, ni se diga, no son exclusión, que son los representantes de muchos trastornos alérgicos. También cuenta con su receptor y los monocitos, por supuesto. En este trabajo, el autor cita un trabajo a su vez, en donde Staiano, un italiano, logra demostrar que en presencia de tumores pulmonares, la expresión de los receptores cannabinoides es abismal en comparación con la de un paciente sano. De modo que tenemos una primera línea de respuesta ante un agresor inhalado. Una primera línea de respuesta por mi sistema respiratorio, es decir, por mi sistema inmunológico, en donde los macrófagos celulares son las células que estamos viendo allá arriba. Juega un papel, vamos a llamarle más judicial. Él va directo a atacar al agresor, si es parásito, si es bacteria, lo fagocita, y si es virus, le toma copia y se lo presenta a las células TH, ¿no? A los TH1, a los TH2 y a otro tipo de células. Eso es el trabajo del monocito, del macrófago alveolar, o célula de polvo, o célula de Kupffer, como le queramos llamar. Y las células dendríticas, la célula de abajo, también forman parte de la primera línea de respuesta. Sin embargo, estas no tienen tanto trabajo judicial. Ellas tienen otro trabajo de señalización, de inteligencia. Ellas son las que van a mandar llamar a toda la caballería, a toda la respuesta inflamatoria que vamos a ver más adelante, que culmina en la tormenta inflamatoria del síndrome SARS. De modo que estas dos células, como les comento, recordemos que son la primera línea de defensa y los macrófagos celulares disminuyen la producción de óxido nítrico y del factor de necrosis tumoral alfa a través del THC. Así es como logramos disminuir esta respuesta inflamatoria. Ambas células van a responder perfectamente a los fitocannabinoides. Michelle Sexton, que tuve la oportunidad de traerla a la ciudad de Tijuana y de aquí donde les hablo. Michelle Sexton es médico entregado todo su tratamiento del dolor y en los últimos 10 años se convirtió en médico canábico, vamos a llamarle cannabinóloga. Tiene la oportunidad de trabajar con ella, nos compartió ese trabajo, por supuesto que acaba de ser publicado marzo o abril pasado, en donde ella hace una asociación entre el agonismo canábico en presencia de COVID, cómo impacta en un paciente con COVID. Por eso ella le llama el yin y el yang del sistema endocannabinoide. Como vamos a ver en su trabajo, ella dice que el sistema endocannabinoide es un sistema pleiotrópico. Ella se refiere a que el sistema endocannabinoide va a provocar una inhibición de la proliferación, una inhibición celular, de inhibición celular, una inhibición de la producción de anticuerpos, una inhibición de la inducción de apoptosis, ¿sí? Perdón, va a inducir a la muerte programada y una supresión de citocinas. Todo a través de una manera pleiotrópica. ¿Y cómo es esto? Quiere decir que la célula que logró un agonismo cannabinoide no se va a quedar con esa información. Se la va a pasar a su vecina y ella a su vecina. Y así a su vez, de modo que en este caso saldrá del aparato respiratorio esa señalización cannabinoide al resto del organismo con un mismo mensaje, que es lograr un cambio, un reajuste genético de todas las células en ese momento. A eso le llamamos restaurar la homeostasis. De eso se encarga el sistema endocannabinoide. No se la queda a la célula la respuesta como si le brindáramos morfina. Se la va a quedar, pero va a promover una comunicación con el resto de los órganos de nuestra economía, restaurando, promoviendo la restauración de todas las células que componen todos los órganos. Así es como funciona el sistema endocannabinoide. Actúa como un medio de comunicación, ahí está, un medio de comunicación intercelular entre el sistema nervioso, inmunológico y reproductor con el resto del organismo. Es importante que señalicemos que la actividad, entre comillas, antiinflamatoria del cannabis y los cannabinoides
No es a través de las vías de las fosfolipasas y eicosanoides. Tampoco es a través de la vía de la ciclooxigenasa, como lo es los antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben la COX-1, la COX-2, todos los antiinflamatorios pues, contemporáneos que son específicos de la COX-2. El cannabis no tiene ese tipo de antiinflamación. Es algo que tenemos que dejar claro, porque si no vamos a estar vendiendo productos falsos. Cannabis cuenta con propiedad antiinflamatoria, pero gracias a sus terpenos, como acabamos de ver. Cannabis es inmunomodulador y a través de la vía de la lipoxigenasa. Así es como logramos controlar nuestro sistema inmunológico, es decir, así es como logramos inmunomodular al paciente con COVID o cualquier paciente reumatoide o cualquier paciente alérgico o cualquier paciente oncológico. En el Yin y el Yang de Michelle Sexton, ella nos habla de un recordatorio de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, que son conceptos que aprendimos los que nos dedicamos al dolor, que son conceptos realmente olvidados, que los estudiamos en momentos básicos de nuestra preparación. Pero sí es importante que se mencione que el THC imita las acciones de mis ligandos endógenos, no al revés. Imita como agonista parcial, como les comentaba al principio, de CB1 y de CB2. Es débil sobre estos receptores y es desplazado muy fácil, pero es la única molécula que abarca los dos. Ambos receptores son expresadas en células inmunológicas, siendo CB2 los predominantes. Ya sabemos eso. El queriofileno es el terpeno que activa a los receptores CB2, brindando un complemento dual, vamos a llamarle, antiinflamatorio e inmunomodulador. La respuesta inmune innata no es específica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que la respuesta innata no va a intervenir en su momento primario, vamos a llamarle, requiere que alguien le presente la molécula a atacar, es decir, que le represente el antígeno, ¿sí? Por medio de los TH1, los linfocitos TH1, a través de los receptores TLR o Toll-like receptors. Entonces, el THC a través del CB2, del receptor CB2, va a inhibir la señalización coestimuladora requerida para la activación del linfocito, alterando la respuesta adaptativa, es decir, la respuesta adquirida, ¿sí? El THC y el resto de los cannabinoides van a promover la conversión de TH1 a TH2 de los linfocitos T. De esta manera, el THC y el resto de los fitocannabinoides promueven la conversión de TH1 a TH2, de linfocitos TH2. Es así uno de los mecanismos de acción que se les puede inculcar como actividad anticancerígena o antitumoral de los cannabinoides. Michelle Sexton lo deja súper claro en ese trabajo recién publicado. En este trabajo, que estoy orgulloso de decir un mexicano, que es publicado por colegas mexicanos, ellos a su vez también se empeñaron a describir el efecto inmunoregulador de los cannabinoides en presencia de enfermedad infecciosa. Y tampoco excluyeron a los pulmones. Y ellos, igual que Michelle Sexton, igual que el resto de los autores líderes a nivel mundial, concluyen que el factor de necrosis tumoral alfa es el conducto predilecto, es la piedra angular donde cannabis ataca en la cascada inflamatoria de citocinas. Llámesele para un síndrome inflamatorio, para una enfermedad reumatoide, para una dermatitis atópica, para una respuesta, para un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Es a través del factor de necrosis tumoral. Y este juega el papel más importante como unidad común en la función restauradora de todo el sistema endocannabinoide. Si el sistema endocannabinoide en algún día de la vida va a ser una actividad antiinflamatoria, restauradora de mi sistema inmunológico e inmunomoduladora, será a través del factor de necrosis tumoral alfa. En ese trabajo, vamos, estos trabajos son impactantes porque nos aclaran todas las dudas que queremos saber en esta temporada. Los fitocannabinoides suprimen la actividad inmunológica y la producción de citocinas, como les acabo de comentar. ¿Cuáles citocinas?
Ahorita vamos a ver cuáles. Los receptores confieren mayor expresión en sistema nervioso central y en pulmones. Fíjense ustedes, los receptores cannabinoides son más ricos en el sistema nervioso central, más que en cualquier otro órgano. Y el segundo órgano implicado, más rico, son los pulmones. Las células epiteliales de toda la vía aérea, desde la boca hasta el alveolo más remoto, van a representar receptores CB2, todos, o CB1 también. En este mismo trabajo se logra demostrar la participación crucial, fíjense, del sistema endocannabinoides, de los cannabinoides y del sistema endocannabinoide en presencia de sepsis. Un trabajo impactante. Un trabajo impactante porque no nomás nos dejan claro cómo se comporta el sistema endocannabinoide en presencia de virus y parásitos, sino bacterias. Y bacteremia, respuesta inflamatoria sistémica, sepsis. La insuficiencia endocannabinoide, fíjense ustedes, y la baja expresión de los receptores va a determinar una imposibilidad de desarrollar fiebre. Existen síndromes rarísimos en donde algunos pacientes no desarrollan fiebre. Existen muchos padecimientos infecciosos del adulto mayor, que todos sabemos que el adulto mayor no desarrolla fiebre como un joven o como un adolescente. Esta es una respuesta por la ley de la oferta y demanda de mis receptores. En farmacología, receptor que no es utilizado involuciona y se desaparece. Sus proteínas se diseminan. Pero en farmacología, receptor que se le ofrece oferta, estará vivo. Siempre. Los sujetos en este trabajo hacen mención que los sujetos con menor número de receptores mostraron mayor mortalidad y mayores concentraciones de citocinas y de estas sustancias proinflamatorias en comparación con los pacientes que tienen mayor número de receptores, justamente. Curiosamente, los pacientes que están con terapias canábicas, ¿sí?, presentan mayor dificultad para desarrollar sepsis que los que no consumen esto. Se demuestra que los CB1 son cruciales para el desarrollo de la respuesta innata, como ya vimos, mientras que los CB2 previenen tormentas inflamatorias subsecuentes, sugiriendo que el sistema endocannabinoide es un blanco en todas las patologías infecciosas. Este otro trabajo, también por supuesto publicado en mayo o en abril pasado, es un trabajo muy escueto, pero en mi opinión de los más impactantes, porque en este trabajo nos deja sumamente claro la participación del sistema endocannabinoide en presencia de SARS-CoV. La activación del receptor CB2 a nivel pulmonar suprime la liberación de interleucinas 1, 6, DOR y factor de necrosis tumoral. Si vamos y revisamos la fisiopatología más leída de este año, que es la de COVID, vamos a ver que estas interleucinas son la piedra angular para la tormenta inflamatoria. Se lleva a cabo la producción de endocannabinoide de manera constitutiva por los alveolos, los macrófagos alveolares. ¿Qué significa constitutiva? Que forman parte del estroma de ese tejido, ¿sí? El endocannabinoide, el ligando, es decir, la anandamida o el 2-AG o la oleamida, otros endocannabinoides, forman parte del estroma, del tejido, no nomás son sintetizados a demanda. Sí, son sintetizados a demanda, pero en algunos tejidos son sintetizados perennemente porque son requeridos por el resto de las células para un buen funcionamiento. El tejido pulmonar humano expresa receptores CB1 y CB2 y el agonismo de los CB2 es el que inhibe la liberación del factor de necrosis tumoral liberado por los macrófagos 1, es decir, los M1, y liberado por los monocitos CD14. Entonces, ya todos sabemos que SARS-CoV tiene gran impacto, daña bastante a través de la tormenta inflamatoria que es mediada por el desgraciado. En este caso es el macrófago alveolar. Ese es, como les comenté, ese que juega un papel más judicial. Y en este caso, en contra nuestra. En este trabajo habla una propuesta del receptor CB2, como un posible blanco para enfermedades infecciosas, en este caso para COVID.
Los receptores CB2 están sobreexpresados en la presencia de infección viral y su activación a través de agonistas va a inhibir la migración leucocitaria. En este trabajo se demuestra cómo es que logramos detener una tormenta inflamatoria. Todos los compuestos que interfieren con el proceso inflamatorio pueden comprometer aún más. ¿Qué quiero decir yo con esto? Esto es mío. Que no utilicemos inmunosupresores. Requerimos inmunomoduladores. Y inmunosupresores, característicamente me refiero a los corticoides, a los esteroides corticoides, porque existen enfermedades infecciosas de origen viral que no sabemos en qué momento de su evolución la estamos abordando, y si inmunosuprimimos, pues vamos a favorecer más a la diseminación viral y una sobreinfección bacteriana y pues un pronóstico pésimo, ¿sí? Por eso, estos autores hacen mención de inmunomoduladores, si se puede. Si se requiere inmunosupresor, bueno, pues un inmunosupresor como tal, más no un corticoide, no antiinflamatorio. Ellos demuestran un reclutamiento significativo menor de neutrófilos a causa del agonismo de CB2 y asociado a un mayor incremento de sobrevida. Este trabajo lo hicieron en Italia, uno de los países que inicialmente más fueron contundidos. Y estos autores compararon pacientes COVID con pacientes no COVID y les tomaron muestras de líquido cefalorraquídeo a los dos tipos de pacientes, en donde a los pacientes COVID la expresión de los receptores CB2 y la anandamida en líquido cefalorraquídeo fue extremadamente mayor en relación a los pacientes no COVID, ¿sí? Los fitocannabinoides y el CB2 se asocian en este trabajo, fueron asociados a una disminución de la severidad de las infecciones por el virus sincitial respiratorio. Yo creo que esto también lo deben de escuchar los pediatras, no nomás los que estamos interesados en COVID o en cannabis. De modo que, a manera de resumen, este es el mecanismo por medio del cual los endocannabinoides o los fitocannabinoides de esta planta van a suprimir la respuesta inflamatoria, es decir, van a detener la cascada antiinflamatoria causante del daño pulmonar en SARS-CoV, ¿sí? En este mismo estudio, los pacientes COVID se les determinó que tenían mucha anandamida, logrando determinar que el objetivo de la anandamida es exclusivamente para reducir la interleucina 6. La interleucina 6 es un puente de comunicación para otras interleucinas y citocinas. El THC, en este trabajo, se dieron cuenta que inhibe la liberación de interleucina 2 y de factor de necrosis tumoral. Entonces, haciendo mención como resumen de algunos puntos de la inmunopatogenia de COVID, podemos resumir que los macrófagos y los fagocitos van a jugar un papel clave inflamatorio. Ya sabemos esto. Los macrófagos alveolares tienen gran capacidad de plasticidad, de convertirse activos a no activos, activos de una manera a activos de otra manera, es decir, de M1 a M2. Por ejemplo, los M1 son activados por el interferón gamma y los lipopolisacáridos. Y los M2 son activados alternamente. ¿Qué quiero decir alternamente? O son activados a través de los linfocitos. Los proinflamatorios para liberar la cascada inflamatoria, pues por supuesto, los M2 confieren efectos antiinflamatorios liberando interleucina 10. La interleucina 10 es una de las pocas interleucinas regeneradoras, restauradoras, sí inflamatorias, pero restauradoras. Vamos a llamarle que son una de las interleucinas buenas. Y sí, hay hay autores, en este caso, este trabajo, se animan a aventar una hipótesis que un posible desbalance o imbalance congénito o adquirido de la plasticidad de los macrófagos promueve una inflamación crónica a nivel pulmonar. A manera de resumen de la fisiopatogenia de SARS-CoV y cannabis, recordemos que SARS-CoV llega y es presentado en las células pulmonares, en los alvéolos,
y es unido al receptor, ya todos sabemos, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y esa constante unión va a promover una respuesta inflamatoria. Esa constante unión es la que circula al ciclo vicioso que está en rosa. Va a empezar la cascada inflamatoria, van a empezar a llegar las interleucinas. ¿Por qué? Porque el macrófago está mandando llamar a todos ellos. ¿Okay? Entonces, los alveolos, las células pulmonares, los neumocitos tipo 1. Y entonces llegan todas las interleucinas, todas las citocinas, que a su vez, ahora sí, acarrean la llegada de los M1, ¿sí? De los macrófagos alveolares o linfocitos T. Bien, ya todos sabemos esto, pero a su vez estamos viendo también cómo el agonismo específico, ya sea por endocannabinoides o por un fitocannabinoide, el agonismo de CD2 promueve la plasticidad del M1 al M2, ¿sí? Promueve las células, también la conversión de células mesenquimales y, por supuesto, la conversión de los linfocitos T a los linfocitos TH1 a los linfocitos TH2, ¿sí? De esta manera impactando en la liberación de sustancias proinflamatorias e impactando o frenando la participación de nuevas células a la escena con intención de perpetuar un fenómeno inflamatorio. A manera de conclusión, entonces, vamos, esto es abismal. La terapia canábica o con cannabinoides no puede ser considerada como un medicamento lineal, como me atreví a decirle, como el resto de los medicamentos que se nos enseñó cuando éramos estudiantes, residentes, internos, no sé. ¿Por qué? Porque es un medicamento que requiere neuromodulación y requiere inmunomodulación para poder crear el efecto que yo deseo. No es como una dosis de morfina, 15, 30 miligramos, y en menos de una hora ya tengo el efecto. Así no funciona el cannabis, tampoco para dolor. Los fitocannabinoides y los terpenos son potentes antiinflamatorios y también son inmunomoduladores, ¿sí? Existen muchas casas comerciales, no en este país, en Estados Unidos sobre todo, que promueven el uso antiinflamatorio para una lesión deportiva, no sé, una bursitis, un esguince muscular, etcétera, etcétera. Se puede ayuda bastante, pero no es porque es antiinflamatorio como un naproxeno o como un ibuprofeno, como un esteroide. Ya le vimos ahorita que no inhiben a las COX. Los terpenos sí, inmunomodulan más que nada. El sistema endocannabinoide es el sistema más desconocido y de los más primitivos de todos los vertebrados, y sabemos ahora que es para el equilibrio de toda la economía, ¿sí? Por eso también se está promoviendo el uso de terapias canábicas a bajas dosis con intenciones profilácticas, restauradoras, y promover la homeostasis a través del sistema endocannabinoide. La terapia canábica es solo un medio para lograr un fin. ¿Cuál es ese fin? Neuromodulación, neuroplasticidad. Estamos viendo que cambiamos de célula a célula a través de los cannabinoides. Inmunomodulación e inmunoplasticidad, el mismo fenómeno, y restaura tejidos. Resulta ser que el sistema endocannabinoide es muy rico en la piel y en el complejo sistema mioaponeurótico, fascias, músculos, tejido subcutáneo. Todo esto ayuda a una restauración, es decir, puede promover plasticidad a este nivel en tejidos blandos, algo similar como una terapia regenerativa. La terapia canábica holística, y a holístico me refiero de amplio espectro, en inglés le llaman full spectrum, es más que utilizar CBD o es más que utilizar solamente THC, es utilizar todas las moléculas que están embebidas dentro de esa tricoma en la cannabis. Por supuesto, a dosis y concentraciones en un marco de raciocinio, pero es promover el uso completo. De esta manera tendremos una mejor terapéutica debido a un mejor agonismo. De esta manera, pues realmente me queda por concluir con esto. Parece que cannabinoides pueden jugar un papel determinante en la evolución natural de las enfermedades infecciosas y puede jugar un rol protector ante la cascada inflamatoria de SARS-CoV.
no puede jugar, yo no me atrevería, ni mucho menos en público, a decir que cannabinoides me pueden proteger contra COVID. No, me pueden proteger versus a una cascada inflamatoria y una falla ventilatoria, a lo mejor sí. Eso es lo que los autores están tratando de demostrar. Les agradezco su tiempo, su interés. Me pueden encontrar en mis redes sociales bajo Regeneralgia, mi correo electrónico. Me van a encontrar en el Hospital Ángeles en la ciudad de Tijuana. Siéntanse libres de mandarme un mensaje, un correo, cualquiera que se encuentre interesado en literatura o en la presentación misma.